El pasado 29 de octubre se celebraron en Colombia las elecciones regionales, donde los ciudadanos votaron para elegir a alcaldes y gobernadores. Pero los resultados no fueron favorables para la coalición política que lidera el presidente Gustavo Petro. El mandatario y su movimiento no lograron ganar la alcaldía de Bogotá, el llamado segundo cargo político de mayor importancia en el país. La capital fue clave para la elección de Petro un año atrás. Además, en otros cargos nacionales volvieron viejas figuras de la derecha y del centro político del país. Vamos a analizar el panorama y para ello saludamos a Daniela Garzón. Ella es analista política, investigadora y estudiante de la Maestría de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia. Daniela, el agradecimiento para usted y bienvenida. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Bien, las elecciones regionales eran un termómetro para la llamada transformación política que propone el gobierno nacional de Gustavo Petro. ¿Por qué los electores castigaron a la izquierda gobernante en alcaldías y gobernaciones? Bueno, yo creo que realmente no es que haya un castigo a la izquierda, sino que las elecciones regionales suelen ser desfavorables para los gobiernos que están en ejercicio desde el año anterior y esto es lo que se ve en este caso. También hay que tener en cuenta que la fuerza política que llevó a Gustavo Petro y a Francia Márquez a la presidencia, el pacto histórico, era una coalición de varios partidos que pues por supuesto no logró coordinarse para estas elecciones ni presentar candidatos fuertes en las grandes ciudades del país, salvo tal vez Bogotá, donde creo que sí hay una sorpresa con que Gustavo Bolívar no haya alcanzado siquiera el segundo lugar detrás de Carlos Fernando Galán, pues que barrió a los demás candidatos y sacó casi el 50% de los votos eligiéndose como alcalde el pasado domingo. En el país, algunos sectores califican los resultados de estas elecciones como un plebiscito contra el presidente, o al presidente más bien. ¿Fue así? Yo creo que no es un plebiscito al presidente porque las elecciones nacionales y subnacionales en Colombia tienen maneras de comportarse distintas. En las elecciones subnacionales vemos quizás como el mantenimiento de pequeños feudos o caudales electorales que empiezan en los consejos, siguen en las asambleas y luego pasan a las alcaldías y las gobernaciones. En este caso, creo que lo que vemos, por ejemplo, es que buena parte de las élites regionales, al no poder dar el salto nacional, vuelven a refugiarse en los departamentos donde les va bien. Es el caso, por ejemplo, de Alejandro Char en Atlántico y Barranquilla, de Dilian Francisca Toro en el Valle del Cauca, del clan Génico en el Cesar. Y por otra parte, yo creo que es difícil evaluar más allá de, por ejemplo, las encuestas de favorabilidad y desfavorabilidad del presidente, cuánto apoyo podía lograr cuando el partido realmente presentó muy pocos candidatos que pudieran medirse en la contienda electoral. Si bien lo de Bogotá se habló, digamos, de un plebiscito en torno principalmente a que el presidente Gustavo Petro hubiese hecho una visita a China y hubiera puesto el tema del metro sobre la mesa, que siempre ha sido un tema muy complejo porque él fue alcalde de Bogotá y el alcalde siguiente, que fue el alcalde Peñalosa, cambió todo el modelo de metro subterráneo que Petro había dejado diseñado para Bogotá, pues finalmente creo que los resultados en el país hay que leerlos en consonancia con entender que las elecciones subnacionales tienen otro tipo de comportamientos y que los políticos acá tienen mucho más en juego porque primero son muchos más cargos a elegir y segundo el pacto histórico realmente presentó muy pocos candidatos para poder medirse en esa contienda. Bueno, aún así, las elecciones regionales, sin duda, o estos nuevos líderes regionales afectan la gobernabilidad a nivel nacional. Entonces, quiero preguntarle cuáles serán esas consecuencias del regreso de los políticos tradicionales al poder, si permitirán, por ejemplo, la continuidad de esta política alternativa que ahora parece frenada y que ha sido la bandera del actual presidente. Bueno, yo creo que el presidente incluso desde antes de esta elección estaba teniendo problemas, por ejemplo, con el paquete de reformas que está tratando de aprobar en el Congreso de la República y ahora pues tendrá que entrar a ver cómo establece relaciones con las principales ciudades. Particularmente creo que pues con Medellín va a tener y con Antioquia va a tener una relación compleja porque allá nuevamente el Centro Democrático, la fuerza del presidente Álvaro Uribe Vélez, ganó con contundencia, apoyado también en un nuevo partido, el partido de Creemos de Federico Gutiérrez, que recordemos que también fue candidato presidencial y que no logró pasar a la segunda vuelta, pero pues de nuevo volviendo a lo que les estaba contando al principio, volviendo a su nicho regional, pues se queda con la alcaldía de Medellín con gran contundencia y venciendo a uno de los aliados de Petro, que es el exalcalde Daniel Quintero, que incluso renunció para irse a hacer campaña.
Yo creo que Petro va a tener algunas dificultades también ahí. Por ejemplo, en el caso de Lilian Francisca Toro, creo que podría encontrar muchas más oportunidades para trabajar en el Valle, porque Dilian nunca se ha manifestado necesariamente en oposición a Petro y a su gobierno, ni siquiera el partido de la U pasó a ser oposición en el Congreso. Y por otro lado, creo que también es importante tener en cuenta la relación que va a tener con Carlos Fernando Galán, que si bien llega siendo crítico del gobierno nacional, pues tampoco está necesariamente en la oposición, y creo que ahí el punto más álgido va a ser definitivamente la discusión en torno al metro, y pues Galán se hace elegir diciendo que va a continuar el proyecto de Claudia López de mantener el diseño del metro como está hasta este momento. Bueno, muy rápidamente, el metro, claro, es un tema neurálgico para la decisión de la alcaldía de Bogotá, pero de todas maneras, ¿qué mensaje nos envía que el candidato del petrismo, digamos, haya logrado el tercer puesto en las votaciones contra una victoria tan contundente de Carlos Fernando Galán? ¿Cuáles fueron los factores, además del metro, que influenciaron este cambio? Yo creo que es importante entender el electorado de Bogotá. El electorado de Bogotá yo creo que es un electorado de centro, lo ha mostrado con los tres últimos alcaldes que ha elegido, que no son alcaldes que necesariamente expresen unas posiciones ideológicas muy fuertes, son alcaldes que más bien tratan de mantenerse en posiciones moderadas, y creo que digamos, Bogotá vuelve a hacer una apuesta muy fuerte por el centro político, un centro político que muchos analistas dicen que es gaseoso, pero que en figuras como Claudia López, como Alejandro Gaviria y en este caso como Carlos Fernando Galán, que tiene una victoria tan contundente en Bogotá, pues parece que se configura como una fuerza política importante y a tener en cuenta. Por otro lado, creo que al pacto histórico le faltó organización en Bogotá, y siempre hubo discusión alrededor de si Gustavo Bolívar era o no la mejor alternativa para ellos. Y aquí tenemos ya una respuesta dada por los votantes. Muchas gracias a ustedes. Daniela Garzón, analista política, investigadora y también estudiante de la Maestría de Estudios Políticos de la Universidad Nacional. Gracias por ampliarnos el panorama de Colombia. A ustedes. Vamos a la pausa, ya regresamos con más de Directo América.